Bendecimos su nombre, le damos gracias por otra oportunidad que nos concede de poder reunirnos. Esta noche tratando de finalizar este estudio de Dios. Recuerden que estamos en la parábola del hijo pródigo. Amén. Y para los que no saben, pues estamos en el libro de Lucas, capítulo 15. Amén. Y del 11 en adelante, 32 creo, se registra esta historia. Pero así sentado vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo y Padre Bueno, te agradecemos y te bendecimos. Te damos toda gloria y toda honra a ti. Te pedimos en esta noche que una vez más sea tu Santo Espíritu que nos dirija a toda verdad, toda justicia, a poder, Señor, alimentarnos y edificarnos a través de tu palabra. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que ha llegado en esta noche, Señor, y aquellos que no pueden llegar, que sean también bendecidos a través de las redes. Te doy la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Usted recuerda que el hijo pródigo salió de la casa del padre. ¿Usted recuerda cómo salió él? ¿Quién me puede decir cómo salió él? Con plata, dinero, feliz. ¿Qué más? Prestigio. ¿Cómo? Prestigio. Prestigio del padre. Prestigio. Era un príncipe, era un hombre, era un muchacho reconocido. ¿Qué más? Deseándole la muerte a su padre. Deseándole la muerte a su padre. Él pensó que, estoy seguro que la conducta humana de este joven, cuando se despidió, jamás pensó regresar. Y que su padre, pues, ya no lo vería. Es muy posible eso. Salió bien vestido, porque él era hijo de qué? De un hombre que era acaudalado, era adinerado, era rico. Salió con buenos vestidos, salió con buenos zapatos, salió bien aperfumado, bien limpio, salió con unas maletas, me imagino, llenas. Y salió con el pensamiento de vivir una vida, hoy en día dirá loca, pero una vida agradable, una vida feliz, una vida lejos de la familia, lejos de su padre, sus hermanos, lejos de la mirada de un hombre que le amaba, que era su padre. Y se fue, y usted sabe lo que sucedió. Malgastó todo la herencia. Y cuando la malgastó, llegó un tiempo malo y difícil. En esa palabra dice, llegó la hambre. La palabra hambre es necesidad. Creo que a todos nos llega esa situación. No hay uno en este lugar que no haya pasado necesidades, unos más extremas que otros. Pero hasta aquí Dios nos ha ayudado. Gloria a Dios. Y cuando llegó ese momento difícil, él ya no tenía que nada guardado. Y cuando eso sucede, en el mundo espiritual entra una serie de fuerzas malignas para quitarle lo que aún él tiene, que es su vida. Dice que llegó este tiempo de hambre y él se acercó a una que, dice que acercó a uno que, hombres que su trabajo era que, cuidar cerdos, algo que era abominable
Hablo que era grotesco para el judío o para el israelita. Y esta gente lo llevó a hacer un trabajo que lo humillaba a él como persona. Lo hacía sentir que él era ¿qué? Nada o lo peor. Eso es lo que hace el enemigo. En momentos difíciles de necesidad de hambre, siempre el enemigo tiene preparado a alguien para llevarte un poquito más profundo, más hacia abajo. Y en ese momento de tanta necesidad física en él, hambre, y yo no sé cuánto han pasado verdaderamente hambre, y no es como hoy en día, no me gusta esto, y la mami le hace otra cosa, pero hambre es que tú busques y encuentres nada de comer. Estoy seguro que muchos hemos pasado eso. Tal, no un día es un ayuno. Tú no digas que usted pasó hambre, es un ayuno. El cuerpo se lo agradece si usted ayuna hasta 3 días, créame. El cuerpo le dice, a los 3 días le dice, era un campeón. Pero que pasen día tras día y que usted no encuentre nada que comer, la mente humana comienza a debilitarse. Pero ahí dice, esto sucedió y él cayó en sí. Y él dijo, ¿qué yo hago aquí? En esta situación, que no encuentro ningún beneficio, me estoy hundiendo más. Cuando en la casa de mi padre, los obreros, los mayordomos, los criados, están mejor que yo. Y él tomó una decisión en ese momento. Y dijo, voy a regresar a la casa de mi padre, porque he pecado contra Dios, contra el cielo y contra él. Y le voy a pedir perdón. Y le voy a pedir que me haga uno de sus jornaleros o de sus criados. Él quería regresar ya no como hijo, sino como un criado, como un empleado. Y estoy seguro que ese camino de ese lugar de los cerdos a la casa de su padre, ese trayecto, humanamente hablando, fue muy difícil para él. Porque él salió bien vestido, bien elegante, bien perfumado, y ahora lo que regresa a la casa del padre no es nada semejante a lo que salió. Eso es lo que hace que aquel creyente, aquel hombre, mujer, que se convierte, que vive para Cristo y por circunstancias de la vida regresa atrás. Cuando regresa atrás pierde muchas cosas, aunque él o ella cree que no la ha perdido. Y cuando regresó, el padre lo vio a lo lejos. El padre corrió algo que un anciano en la cultura hebrea o judía no podía hacer. Lo abrazó y él, las palabras que él había dicho junto a los cerdos, él ni las pudo pronunciar, porque el padre no le permitió. Dice que fue movido a misericordia, y las palabras solamente pidió perdón, pero eso le hace como uno de los criados, y el padre ni permitió que de la boca de él salieran esas palabras. Y cuando el padre lo vio, el padre vio a un joven que no tenía nada. Había perdido su vestido, que era una túnica especial. Había regresado sin zapatos, solamente los esclavos. Los esclavos caminaban sin sandalias. Escuché esto, los esclavos. Quiere decir que lo que regresó hacia atrás era un hombre, un joven que había perdido toda la identidad de aquel mismo joven que un día salió. Y el enemigo trata de cambiar tu identidad, tu nombre, hasta tu apellido.
cuando Israel fue llevado en esclavitud varias veces, los otros reyes, como en el ejemplo de Daniel, lo primero hace que le cambian ¿qué? El nombre. A Daniel le pusieron ¿qué? Ismael, ¿verdad? No, diga eso, Belsasar, ¿verdad? Le cambiaron el nombre para que ellos perdieran ¿qué? El lazo que les unía a su padre Israel y a su Dios. Este joven había perdido toda la identidad de lo que él un día fue, muy semejante al hijo de Jonathan, que porque la babysitter en un momento difícil se le cayó, el niño quedó inválido, él se fue a vivir a una tierra seca, estéril, Novadar, así es. Ahí no crecía ni la planta que crece en ningún sitio, ahí no había nada. Era un lugar de homeless, de personas que no tenían patria, no tenían nada. El hijo de un príncipe, de un rey, estaba ahí. Eso es lo que el enemigo hace. Y luego le hace sentir a este joven que él es un perro. Así se sentía. Ahora este joven, hijo pródigo, que lo había malgastado todo, regresa sin vestido, sin un cinto, sin un anillo, sin nada. ¿Qué usted cree que él hizo con eso? Él salió con sandalias, salió con un anillo, salió con correa, salió con una túnica que no era una túnica X túnica, era un vestido que especial. Recuerde que la túnica que tenía José era especial. La túnica que tenía Jesús la pusieron en su masa. Dice que echaron suerte. Eran túnicas especiales. ¿Qué usted cree que él hizo con todo esto cuando llegó un momento difícil? Lo vendió. ¿Usted recuerda lo que hizo un hermano con otro hermano? Vendió su ¿qué? Lo vendió para satisfacer la hambre de ese momento, la necesidad de ese momento. Ahora este joven regresa. El padre lo que ve, hermano, es, él ve a su hijo, que él dice que para él ya había muerto, pero ha vivido. Pero mira, hermano, ¿qué sucedió? Cuando el padre ve que él le dice en el 19, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice, y se levantó y vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, el verso 20 de Lucas 15, y vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre el cuello, y le besó. Quien hizo esto fue el padre al hijo, movido a misericordia. Si fuera usted, o fuera yo, sin vergüenza, hijo de Satanás, no te lo perdona lo que hiciste. Comenzamos a ¿qué? A reclamarle. De cuando un cristiano se va y regresa, hermano, hecho un ocho, olvidado. Hay hermanos que vienen de pastor y dicen, cuidado con ese. Ese ahora tiene que estar un año ahí sentado dando ¿qué? Fruto. Bueno, amén, para que creen eso. Yo tengo otro pensamiento. Pero mire qué hizo este joven, el padre. Perdón. Y levantándose corrió. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, pues no le permitió que el hijo siguiera la idea que él tenía, hazme como uno de tus siervos. Porque el Señor no tiene nietos, Él tiene hijos. Y como somos hijos adoptivos, somos ¿qué? Tenemos parte de ¿qué? De la herencia. Fuimos añadidos a esa familia espiritual. Mire que Él dice, traedme el mejor vestido. ¿Por qué? Porque el joven que regresó no estaba ¿qué? Estaba hecho un desastre. ¿Qué significa, hermano, el vestido? Significa que había perdido la dignidad. Y ahora el padre
el mejor vestido. Recuerde que en la casa del padre, alegadamente, según el hermano, este hermano menor ya no tenía nada, porque él se lo había llevado y malgastado. Ahora el padre le dice a su siervo, entrar a la casa, entrar a la comarca, entrar al cuarto y buscarme el mejor vestido, la túnica, para devolverle ¿qué? La dignidad de hijo y no de siervo. En la traducción judía, el mejor vestido pertenecía a la cabeza de la familia. Era una prenda de honor reservada para invitados especiales. Al cubrir la ropa sucia y andrajosa del hijo que venía de cuidar cerdos, animales inmundos para el judío, el padre eliminó públicamente su vergüenza y lo trató de nuevo como un miembro distinguido de su casa, de su familia, y no como un siervo. Mire lo que significa ponerle el mejor vestido. ¿Me puede decir usted cuál es una de las mejores colonias de perfume de hombres hoy en día? Dígame cualquiera. Avon, vamos a decir Avon. Él salió oliendo ¿a qué? A Avon. Y regresa oliendo ¿a qué? A cerdos. A brisas del corral de cerdos. Así se llama el perfume que él tenía. Mire cómo regresó. Con una ropa completamente, la ropa que él tenía, la túnica, la había perdido. Pero ahora el padre vuelve y le da una pieza muy importante. Buscadme el mejor vestido, la mejor túnica, porque él es digno y él es bienvenido nuevamente a la familia. Por eso la Biblia dice, hermano, que cuando un pecador se arrepiente, quizá usted le dice, Dios te bendiga, bienvenido, pero la Biblia dice que en el cielo hay ¿qué? Hay fiesta cuando un pecador reconoce el sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Hay fiesta. Nosotros quizás nos enojamos como el hermano menor, pero hay fiesta en el cielo. Así que el vestido, hermano, significa dignidad y que nuevamente fue aceptado en la familia. El hijo no se esperaba eso. Pero después, hermano, sucede algo mucho más importante. Dice Pablo, sacar el mejor vestido. Hermano, esto es muy importante. No el vestido. Recuerde que hizo Abel y Caín. Caín dio una ofrenda de los frutos del campo. Abel, ¿qué hizo? Sacó el mejor cordero. Ahora el padre lo viste a él como el mejor, con el mejor vestido. Dios siempre da lo mejor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Siempre. Siempre Él da lo mejor. Y lo que Él te da es para bendecir y sostener tu vida. Gloria a Dios. Y luego dice, sacar el mejor vestido y vestirle. Porque un hombre en la condición que él estaba no podía vestirse. El hombre mismo no puede vestirse de una naturaleza divina. Eso lo hace Dios. Cuando tú vienes a Cristo, ese traje de olor a cerdo que había, se fue. Él te lava con su sangre preciosa y Él pone, hermano, un vestido lleno de promesas y bendiciones en tu vida. Recuerde lo que perdió Adán. Adán y Eva perdieron el vestido de la santidad. Cuando Eva tomó, comió y le dio a Adán, algo sucedió en ellos que se dieron cuenta que antes no se daban cuenta. Ahora el Padre le da dignidad y lo acepta. Pero luego le dijo, pero también y vestirle y poner un anillo en su mano. Un anillo, quiere decir que
él ya había perdido su anillo. El anillo, hermano, significa autoridad y confianza. Nuevamente tú eres parte de esta familia. Con el anillo se podía firmar documentos. Había confianza. Le daba nuevamente que entraba a su familia. El anillo solía ser como un sello para firmar documentos legales y realizar transiciones a nombre de la familia. Al dárselo, el padre le devolvió el poder de actuar legalmente bajo el apellido familiar, demostrando que la restauración de este joven era total y que el padre nuevamente confiaba en él. Mire qué interesante esto, hermano. Ahora el hijo podría hacer transiciones. El anillo es autoridad, es confianza. ¿No hace lo mismo Dios con nosotros? ¿Y cuál es, hermano? Dios, mire, Dios es tan poderoso, Él es todopoderoso, que Él confió tanto en Abraham, confió tanto, Él sabía que Abraham iba a sacrificar a Isaac, y hasta el último momento Él lo impidió, para que Abraham se diera cuenta, no que Dios amaba a Abraham, que Abraham se diera cuenta cuánto Abraham amaba a Dios. Y ahí Dios lo consideró que su amigo. ¿Le esconderé yo algo? ¿Haré yo no? Entonces ahora el hijo, hermano, recibe un anillo que significa autoridad y confianza. Este joven lo había perdido todo. Pero ahora, hermano, el padre mira a sus pies y no tiene ¿qué? Zapatos, sandalias. La había perdido. Entonces, ¿qué dice? Dice, vestirle y poner un anillo en su mano y calzado a sus pies. Este joven, hermano, vino a hecho un desastre. Un desastre. ¿Cuántas personas, hermano, usted no ve en las esquinas de nuestras ciudades, durmiendo en una acera en caja de cartones, pidiendo dinero? ¿Usted se ha preguntado por qué están ahí? ¿Se ha detenido a hablar con ellos? Muchos de ellos, hermanos, fueron personas profesionales. Muchos de ellos tienen familia. Muchos de ellos vinieron de grandes familias acomodadas y tomaron el camino equivocado, y la familia le dio la espalda completamente a ellos. Hace años atrás, el día de Thanksgiving, nosotros en la iglesia celebramos un desayuno de Thanksgiving y los hermanos todos pues hacían un desayuno grande para toda la iglesia y después se iban a hacer sus pagos en la casa. Pero lo que sobraba, nosotros preparábamos package de comida, de desayuno, poníamos una bolsa y cada hermano se iba a repartir. Te toma 5 o 6 y se lo iba a dar a los homeless en la ciudad de Newark. Yo me acerqué en el Down Lake, en la Fair Street, en unas calles que yo conozco, ya que vivo en esa área. Y me acerqué a una señora que la conozco muchos años, no sé el nombre, pero sé que está ahí. Estaba dentro de una caja durmiendo. Y dije, aquí está un desayuno. Y dio las gracias. Luego con otro hermano fuimos entre Harrison y Newark, ahí debajo del puente. Y había una grande gente, hasta niños, y le llevamos. Pero uno de ellos, una mujer, cuando yo me acerqué, la última, me acerqué a llevarle, en inglés le dije, this is blessed, dice bla 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 bla. Y ella me maldijo. Dijo que si ella estaba, que si yo la veía a ella como una homeless, que si ella me había pedido comida. Y yo, really, yeah, you're homeless. Yo vengo a darte, hermano, y esa persona
en la situación que estaba completamente amargada, atada, y no recibió algo de comida. Y eso, hermano, es lo que el enemigo hace con las personas que le dan la espalda a Cristo, o le dan la oportunidad al enemigo. El enemigo lo lleva hasta el fondo del abismo. Y ahora vemos que el padre le da el vestido, dignidad, lo acepta en la familia, le da el anillo, confianza y autoridad, y le da una sandalia que simboliza que solamente los esclavos no tenían zapatos. Al tenerle sandalia, está diciendo: ya tú no eres esclavo, tú eres hijo. En aquella época, los esclavos y jornaleros solían andar descalzos dentro de la propiedad, mientras que los hijos, los dueños de la casa, usaban calzado. Darle sandalia fue la señal física que no regresaba como un trabajador contratado, sino como él había planeado pedir, sino como el heredero libre de la casa. Qué lindo nuestro Dios, ¿no? Siendo malos, fallándole a Él diariamente, Él sigue siendo fiel a su promesa. Tú y yo somos infieles, fallamos, y la Biblia dice que Él sigue siendo fiel. Cuán grande es nuestro Dios. Y cada mañana su misericordia son renovadas, son nuevas. Y Él no se acuerda del día de ayer. Nosotros sí, Él no. Dice que cada mañana es un nuevo día lleno de misericordia. Aleluya. Pero también hizo algo, hermano. Después que lo restableció completamente, dijo: vamos a hacer una fiesta. Vamos a tirar las puertas por la ventana. Y dijo: y traer al becerro flaco. El becerro gordo. Quiere decir que vamos a hacer que un banquete. El padre no estaba dando cosas regulares. El padre estaba dando lo mejor que él tenía para un hijo que había sido muerto y malo con él. El padre no recordó: hace unos años atrás, meses, no sé, me dijiste, muérete. No le recordó nada de su pasado. Lo restableció, lo aceptó en la familia, lo aceptó en la comunidad, y toda la comunidad tenía que respetar que ese hijo ya no fue el hijo que se fue, sino que era parte de la familia. Entonces, hermano, digo: vamos a matar el becerro gordo. El becerro gordo era para invitar a toda la comunidad, porque había una ley, hermano, que cuando un hijo le pedía la herencia al padre estando en vida, ese hijo era maldito y era echado de la aldea, de la comunidad. Y cuando regresaba, usted recuerda que yo hice aquí la enseñanza, la comunidad rompe un tieso, un florero, una base, y lo rompe, y así le dicen: según está roto esta base, tú no eres parte de esta familia y tienes que irse. Pero al padre correr, abrazarlo y aceptarlo, la comunidad no pudo hacer eso. Ahora dice: vamos a invitar a la comunidad y vamos a matar el becerro gordo que había sido alimentado, especialmente el becerro gordo. A mí me gusta usar esa palabra, gordo. Hay personas que se ofenden. Matar al becerro gordo es alimentado para una gran ocasión, para una fiesta especial en la comunidad, donde el jefe de familia invitaba a todos los vecinos a celebrar un evento grande e importante para él. En la cultura judía, esto servía para validar que el hijo ya no era el que se fue, sino que decirle a los vecinos que a través de esta ceremonia llamada Kesá, el cual era un ritual que le decía a la comunidad: aunque él ha malgastado, aunque él ha hecho las cosas malas, yo lo acepto y ustedes tienen que aceptarlo. Y dice que se hizo una gran fiesta, un gran banquete, y que el padre corriera hacia él. Lucas 15:20. Era un gesto inusual,
humillante para un patriarca judío anciano, quien normalmente mantenía su posición. ¿Usted recuerda que los jeques árabes se quedan así? Usted tiene que venir y saludarlo, besarle la mano no, los dos cachetes, qué sé yo. Ellos no van a usted. Ellos no van a usted. Usted tiene que ir donde ellos. Pero este padre hizo todo lo contrario. Él fue, alcanzó, lo restauró, lo bendijo, le dio la posición que este muchacho había perdido o había rechazado. Y ahora invita a toda la comunidad a hacer una gran fiesta. Y todos estaban contentos. Y ahora hay un problema. Que dice, y trae el becerro, porque mi hijo que había sido muerto ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regresar, había gozo, había alegría. Pero el verso 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Wow. Digo, ¿qué pasó? Mi papá está haciendo tremenda fiesta. ¿Qué pasa? Y llamando a uno de los criados y preguntó, ¿por qué mi padre está haciendo esta gran banquete, esta fiesta? Es como si usted cerrara, hermano, el bloque de su casa, la cuadra de su casa, invitada a todos ahí a hacer una gran fiesta. Y llega un familiar suyo y dice, ¿qué le pasó a Ismael? ¿Qué está haciendo ahí? Él se sorprendió porque no había motivo para eso. Y él preguntó, y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y ahí pasó algo, hermano. Dice que se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo al padre, he aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me ha dado nada, ni un cabrito, para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, no mi hermano, tu hijo, que consumió tus bienes con rameras, tú has hecho todo esto para él. Mire, hermano, la actitud del hermano mayor. ¿Usted cree que tiene lógica lo que el hermano mayor hizo? ¿Qué usted cree, hermano? Piense como humano, no piense solamente en lo espiritual. Vamos a ir a la lógica primero. ¿Qué usted cree, hermano? Tenía razón. Te sinvergüenza. Te gastó el dinero. Es tu hijo, no es mi hermano. Tenía razón. ¿Usted no va a decir? No, usted no. Cuando se muere papi y mami y queda una herencia, ¿qué sucede? Los hermanos dejan de ser hermanos. Usted dirá, no es mi familia. Si hay una herencia, va a haber alguien que por 3 pulgadas de terreno se va a hacer enemigo suyo. No creo. No sé lo que está hablando. Y usted dice, ¿cómo es posible? Si ayer éramos toda una familia unida, se murió papi, se murió mami, y ahora a cortar cabeza. Y el abogado se ríe porque quien gana en cuestión de herencia y los hermanos, los herederos están divididos, ¿quién es el que gana? El abogado. El abogado. Ese hermano, el hijo mayor se enojó. ¿Dónde estaba el hijo mayor? Estaba trabajando. Pero el trabajo que él hacía le impedía tener comunión con el Padre. No
no conocía a su padre. Él estaba trabajando, pero no conocía a su padre. El estar en el campo trabajando o estar haciendo una labor en la iglesia no te garantiza que tú tienes comunión con el Padre. Y yo le voy a dar un ejemplo de esto. Aquí no lo veo. En la iglesia yo ministré, sí lo hacíamos. No porque a mí me agradara, sino porque había fuerzas mayores que había que hacerlo. Pero cuando el domingo en la iglesia hay un culto precioso y hay hermanos o hermanas en el Beima cocinando, están haciendo un buen trabajo. Están cocinando, están preparando para todos ustedes, pero se están perdiendo la comunión con Dios. Y todos los domingos, no estoy hablando de la que yo ministraba, pero conozco ministerios y pastores míos, pastores amigos míos, que todos los domingos hacen eventos que colectan $2,000 y $3,000, iglesias de 560 personas, especialmente en el área afroamericana. Y ese equipo está trabajando abajo todo el tiempo. Y están haciendo un trabajo, pero no tienen comunión con Dios. El hijo mayor estaba trabajando, estaba en el campo, pero no tenía comunión con Dios. Te dirás, ¿por qué? Porque su primera reacción fue perder el gozo. No había gozo en él. Dice que la sorpresa, dice que escuchó música y danza. Cuando usted escucha música y danza, ¿qué es lo primero que te hace? Usted que bailaba, yo no bailo, no sé. Yo tengo 2 pies zurdos, nunca bailé. Pero usted que bailaba, usted le gustaba bailar merengue, qué sé yo, o salsa así puertorriqueño, o qué sé yo. Y usted escucha un merengue. ¿Qué pasa con sus pies? Si usted es cristiano, dígame, honestamente, y te pasa algo de que está en la iglesia, aprenden el nombre del Señor. Este joven mayor, al escuchar música y danza, su primera reacción tiene que ser ¿de qué? De gozo. Wow, hay fiesta en casa de mi padre, voy para allá, voy bañando, voy a vestirme, voy para casa de mi padre. Pero él comenzó a averiguar. Él no entiende por qué hay alegría. Ahí le dice, tu hermano que había sido desaparecido, muerto, olvidado, él regresó y tu papá está haciendo una gran fiesta porque él estaba muerto, ahora vivió, se había ido y regresó. O sea, había gozo en el corazón del padre. Y él no podía compartir el gozo y la felicidad del Padre. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no compartimos la felicidad de un hermano? La meta de un hermano. Cuando la Biblia dice que mi deber es llorar con los que lloran, pero también gozarme con los que se gozan. Yo me gozo cuando un padre de familia me dice, pastor, mi hija se graduó de high school. Yo me gozo, hasta los invito a comer. Y no por el fondo de la iglesia. Te invito a comer, vamos a comer una empanada, que sé yo, lo que tú quieras. A los jóvenes, te graduaste, te vamos a invitar, vamos a comer. ¿Cuánto tiene ese? Porque hay gozo, hay alegría, hermano. Y este joven mayor, este hermano mayor, no pudo comprender el gozo del padre. Ese dignó, su reacción fue de enojo. Se siente ofendido porque el padre es generoso. Le parece que es una injusticia lo que el padre está haciendo. Y en ese momento ya no ve al hermano como su hermano, lo ve como el hijo de su padre. Y se resiste a entrar. El padre tiene que salir a rogarle. Según el padre salió a recibir al hijo menor, ahora el padre sale para que el hijo mayor entre a la fiesta. Así como el padre buscó al hijo pródigo en el camino, ahora sale a buscar a la puerta a este legalista.
un legalista. Hay iglesias, hay hermanos que son legalistas en la iglesia. Yo sé, hermano, de eso. Entonces el pastor tiene que tener un balance. Porque el pastor es uno y los hermanos son muchos. Entonces hay que tener un balance muy delicado, muy diplomático. Pero este era legalista, este era, como dicen allá en la isla del encanto, rajatabla. Ese tu hijo te robó y ahora tú bien lo recibes y yo que estoy aquí. Pero hermano, la poca comunión que tiene con el Padre. Él no sabía que lo que estaba ahí era ¿quién? Era de él. ¿Usted recuerda aquella ilustración de aquel hombre que estuvo 5 años trabajando para comprarse un boleto de crucero? No. Y por fin me reunió todos los cheles, todo lo que tenía, compró el boleto y en la maleta se llevó una galletita, un salchichón con beef, salami, qué sé yo, una cosita para comer. Y se quedó en el camarote. Y todos los días él veía a toda aquella gente en aquel buffet comiendo langosta, filet mignon, costillas de lamb, lo que usted quiera imaginarse, todo lo más caro. Y él se le hacía la boca agua y dijo, wow. Y él en el cuartito, pasándole cheese whiz a la galletita. Y él compró el pasaje por 7 días y en el 6º día, uno de los que limpia, uno de los que trabaja, dice, ¿qué una cosa? Te llevo 6 días en ese cuarto, ¿por qué tú no sales? Tú no sales a disfrutar, no sales a comer. Pero no, es que yo no compré para participar, yo no tengo dinero. Pero tú no sabes que tu boleto dice que tú eres, todo está everything is exclusive, todo es exclusivo. Tú tienes derecho a comprar el boleto, a participar de todo lo que está ahí. Pero él lo supo el último día. Este hijo mayor llevaba toda su vida y no sabía que todo lo que el padre tenía era de él. Muchas veces olvidamos, hermano, lo que Dios nos ha dado a nosotros. Olvidamos y pensamos que somos merecedores de las bendiciones de Dios. Muchas veces oramos, Señor, ten piedad de este trapo de inmundicia. No ore así, hermano. Eso era usted antes de conocer a Cristo. Ahora usted es un hijo y una hija del Dios Altísimo, lavado con la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. No es lo que hace. No el Padre sale, le juega. Hermano, y este joven no fue el único. Jonás 4:1 y 4. Jonás se enojó porque Dios tuvo misericordia de Nínive. Pues se enojó. Le dio un enojo, hermano, a Jonás. Increíble. Entonces, hermano, este joven tenía el síndrome de empleado, no de hijo. Recuerde que estaba trabajando en el campo. ¿Quiénes eran los que trabajaban en el campo? Los jornaleros. ¿Qué él hacía trabajando en el campo? Él tiene que estar ¿dónde? En la casa. Miren la mente de él. Él no se ve como un hijo, sino como un trabajador que merece una paga. Él le reclama por el servicio, tantos años que te sirvo. La relación con el Padre era una relación de trabajo y desempeño y no de amor. Le obedecía al Padre, pero no había gozo en él. ¿Cuántas personas obedecen y no hay gozo? Jamás te he desobedecido. Jamás he violado uno de tus mandamientos. La obediencia de él era técnica y fría. Cumplía todas las reglas, pero no compartía el gozo y el amor del Padre. Y se queja por la recompensa. Nunca me has dado ni un cabrito. Mire, por lo menos hubiera dicho el becerro.
Digo, no me ha dado ni un cabrito. Él piensa que el padre le debe a él. En el reclamo, él está diciendo, padre, tú a mí me debes mucho por lo que yo hago por ti. Tú no me has dado ni un cabrito. Siente que el padre le debe. No se da cuenta que todo lo que él tiene, porque esto es muy importante, hermano, ya el hijo menor había recibido la herencia. Ahora todo lo que quedaba ahí, ¿de quién era? Era de él. Por ley era de él. Si el padre moría en ese momento, todo lo que estaba ahí era del hijo mayor. El hijo mayor no tenía que compartir ni un centavo con el hijo menor. Legalmente era de él. Y el hijo mayor no se da cuenta que todo lo que había ahí era de él. Se queja. ¿Cómo es posible eso? No tenía una relación. No tenía una relación de fraternidad. La Biblia dice que nosotros tenemos que amarnos con amor fraternal. ¿Qué es amor fraternal? Amor de hermanos. Yo te veo a ti como mi hermano, como mi hermana, y el amor del Señor. El legalismo mata la compasión y rompe los lazos familiares. Ya él no dice, el lenguaje le cambia, ya no dice mi hermano, él dice tu hijo. Usted no ve con una persona que hace algo y si se llama, aquí no se llama Federico. Okay, no es Federico, ¿no? Okay. Federico hizo algo malo y algo malo y imperdonable, y cuando regresa, si fue que robó, dice, ese es ladrón. Ya no dice Federico robó, ese es ladrón. Ya le cambia el nombre. Ahora él le dice, tu hijo, no mi hermano. Se desconecta del parentesco familiar para poder juzgar con dureza a su hermano. Exagera el pecado del hermano. La Biblia dice que él malgastó con sus amigos. Ahora él describe que su hermano, en lujo de detalle, dice que él consumió sus bienes con rameras. Eso lo dice ¿quién? El hermano mayor. Pero la historia del hermano menor fue que él malgastó todo con sus amigos. Es posible que llegara a ese nivel, pero nadie lo sabía. Ahora él comienza a juzgar el pecado del hermano. ¿Recuerda, hermano, que yo le dije que en muchas iglesias hay hermanos buzos? Aquí no, pero hay muchos buzos, ¿no? ¿Dónde Dios deposita tu pecado? Simbólicamente en el fondo del mar. Y al fondo del mar no entra nadie. Es más, el mar ha sido descubierto, ha sido analizado solamente el 10%. El espacio es analizado y estudiado más que el mar. Y la Biblia dice que Dios echa tu pecado en el fondo del mar y dice que nunca más se acuerda. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Amén. Pero hay hermanos que se ponen un traje de buzo y se meten al fondo del mar para saber. Hoy en día no tienen que hacerlo, solamente poner tu Facebook, saben lo que tú comes, lo que tú bebes, donde tú estás, lo que tú duermes, saben todo, así que sea sabio, aleluya. Pero hacen eso. ¿Y qué sucede, hermano? Después te traen, tú eras esto, tú hiciste esto, tú hiciste aquello otro. Pero la Biblia me dice que Jesucristo borró todo mi pecado y hoy soy nueva criatura. Aleluya. El hermano comienza, hermano, detalle. Aunque él no estuvo allí, se enfoca en la sociedad que vivió su hermano para resaltar, yo estoy limpio, él es un sucio. Yo no he hecho lo que él ha hecho. Yo soy mejor que él. Delante de Dios todos somos iguales. En el momento que el ladrón de la derecha reconoció que Jesucristo era el Mesías, en ese mismo momento él se hizo una nueva criatura en Cristo Jesús y fue, hermano, aleluya, un hombre de bendición.
de un día, si permanecemos hasta el fin, le vamos a hablar, le vamos a ver. Y si yo llego a ese lugar, yo tengo muchas preguntas para él. Yo soy preguntón. Así que voy a dejar de preguntar en este mundo para hacer preguntas, porque voy a estar por la eternidad, ¿no? Así me tengo una eternidad para preguntarle. Voy a tener tiempo para preguntarle a esa gente. A ninguno de ustedes le va a preguntar nada, pero a aquella gente sí. Entonces ahora, hermano, este muchacho se enojó, se sintió ofendido, saca toda la maldad de su hermano, se cree que él es mejor que su hermano. ¿Y qué sucede? Tantos años que te sirvo, no había gozo, no había nada en su vida, reconoce que su hermano es sinvergüenza. El padre le dice, todas mis cosas son suyas. El hermano menor, el hermano mayor, vivía como un mendigo emocional. Teniendo acceso a toda la riqueza del padre, él vivía como si él no tuviera nada. Era necesario hacer fiesta. No es una opción. Es una necesidad moral, espiritual. Porque uno que ha muerto vuelve a la vida. La Biblia dice primero en Juan 4:20, si no amas a tu hermano, a quien ves, que regresó, estaba muerto, ¿cómo puedes amar a Dios que no ves? Este hermano mayor, hermano, era un legalista. En muchas iglesias tradicionales, el hermano mayor ocupa un lugar, pero no tiene una relación con Dios. Yo no sé con quién tú te identificas. Yo me identifico con el hermano mayor en ciertas cosas de la vida natural. Pero esto hay que tomarlo en la vida, en nivel espiritual. Yo no era merecedor del perdón de Dios. Yo no soy merecedor de las misericordias y las promesas de Dios. Mas, sin embargo, Él me ha hecho partícipe de esa gran bendición. Entonces, hermano, ¿por qué no disfrutar lo que Dios nos ha dado? Esta historia, hermano, lo que nos demuestra, hermano, es un joven perdido que regresa a la vida y un hombre que estaba en la casa y estaba perdido. Por eso la Biblia dice, y el Señor es muy claro en esto, el trigo y la cizaña crecen juntos. Y si usted no lo sabe, le voy a decir un secreto. El trigo, la planta de trigo y la planta de cizaña, que habla la Biblia, crecen en el mismo lugar, tienen la misma altura, tienen el mismo color y no hay diferencia entre una y la otra. Solamente que en el tiempo de dar fruto, una no da fruto y la otra sí da fruto. Por eso cuando los discípulos dijeron, Señor, no, deja que sea el Señor de la viña quien haga la diferencia, porque Él conoce. Muchas veces tú y yo juzgamos por lo que vemos por fuera, pero Dios conoce el corazón. Yo siempre he dicho que el joven rico, hermano, a mí me hubiera gustado tener 200 como joven rico en la iglesia. Daba diezmo, asistía, era bueno, cumplió los 10 mandamientos, pero hasta ahí está bien. Pero él no conocía quién era Dios. Entonces prefiero al publicano que llegaba y de atrás decía, ten misericordia de mí, oh Dios. No aquel que decía, ayuno, de diezmo, hasta de lo que debo salir. Entonces, hermano, el hijo mayor nunca conoció al Padre. Usted sabe, hermano, que hay personas en la iglesia, años, que aún no conocen a Dios. No tiene una relación con Dios. Tiene una relación con la iglesia, pero no con Dios. Y algo que yo siempre he enseñado es, ten una relación con Dios. Gloria a Dios. Porque cuando tú tienes una relación con Dios, todo cambia en tu vida. Este joven tenía relaciones con los trabajadores, pero no conocía al Padre. No conocía cuánto amor había en el Padre. No sabía que todo lo que estaba en esa casa
era de él. Mas sin embargo, aquel menor inmaduro salió, lo malgastó y regresó y alcanzó misericordia. Esto nos enseña, hermano, que Dios es un Dios de misericordia. Aleluya. Dios es un Dios de amor. Y cuando tú y yo realmente venimos con un corazón contristo y humillado y reconociendo que Dios es el Señor, Dios, Él tiene sus brazos abiertos para aceptarnos y perdonarnos. Hay un hermano que nos sigue en las redes, que te ha apartado, que ya no visita la iglesia, que te sientes quizás que no eres parte de una congregación, que ya Dios se olvidó de ti. Quiero decirte que estás equivocado. El Padre tiene los brazos abiertos y la iglesia Nombre de Nacer tiene los brazos abiertos y hay una silla para ti en este lugar para que tú puedas congregarte, levantar tus manos al cielo y adorar a Dios. Así, hermano, que Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios sea con ustedes y veremos a ver qué sucede en los próximos días y semanas. Dios, aleluya, y los paso con ustedes.